Mari, feliz cumpleaños a mi mamá. Muchas bendiciones. He querido tomarme este tiempo, no porque sea mi mamá, es porque hay que reconocer también de que este lugar, que ya llevamos varios años y vamos a estar por algunos más, ha sido gestión por ella. ¿Mm? Y también a mi papá, al hermano Jorge. ¿Bien? Bendiciones. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 al 3. Para los predicadores, predicadoras y maestros y maestras de la palabra, ahí hay todo un mensaje de Romanos 8:1. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3. He estado meditando durante toda esta semana en Primera de Corintios capítulo 11, 12 y 13. He estado meditando mucho en Primera de Corintios 13, que se me vienen unos matrimonios por allí agendados. Vamos a viajar a Santiago a fin de mes a casar a Judith, la hija mayor de la hermana Jessica. He estado meditando en Primera de Corintios 13 y pidiéndole al Señor la instrucción, porque hay que dosificar la palabra. Porque viene el matrimonio de Benjamín y Alondra y no toda la palabra es para todos. Entonces hay que dosificar. Hay diferentes tipos de entendimiento, diferentes tipos de discernimiento y hay que dosificarla. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Diga conmigo, anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, no la está escribiendo a cualquier tipo de persona. Lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo está escribiendo es a la iglesia, diga conmigo, a la iglesia de Corinto. Pero saquémosle el destinatario de la carta, sino que Pablo le está escribiendo a la iglesia. Y esto revierte mucha importancia para nosotros, porque aunque el Señor, siendo Dios, teniendo todo el poder, teniendo toda la autoridad, cuando hablamos del Dios Trino, hablamos de que Él es todopoderoso. Diga conmigo, todopoderoso. ¿Ah? Ese Dios todopoderoso no puede hacer nada aquí en la tierra, no puede cumplir nada aquí en la tierra, no puede desarrollar nada aquí en la tierra si no se vale de la iglesia. El Señor necesita, para cumplir su comisión, el Señor necesita para cumplir su economía de la iglesia. Y Pablo dice a los de la iglesia de Corintio, y el apóstol Pablo dice algo muy importante y a considerar. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a la iglesia? ¿Y qué es lo que el Señor nos dice en esta mañana? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dile al que está a tu lado, no ignores los dones. Vamos, dígalo fuerte, no ignores los dones. Y ponga su mano acá, predíquese usted mismo, diga, no puedo ignorar los dones. En el momento en el que nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas, el Señor nos dotó con dones. El don es un regalo. La palabra don en el original es charis.
Entonces, todos y cada uno de nosotros tiene en su interior un arsenal de dones. Muchos de ellos no han sido descubiertos, no han sido explorados. ¿Por qué? Porque los ignoramos. ¿Mm? Le hacemos la ley del hielo a los dones. ¿Estamos acá? ¿Mm? Entonces, insisto, un don es un regalo. Pero esos dones vinieron a nuestras vidas cuando recibimos al Señor. Están en ti, están en mí, están en todos nosotros. Pero esa presencia de los dones en nosotros muchas veces es ignorada, es despreciada. Y de lo que nosotros debemos estar claros es que los dones no nos son dados para nuestro propio provecho, no son dados para nuestro beneficio personal, sino que los dones fueron dados para el cuerpo del Señor, para el cuerpo de Cristo. Los dones que Dios me entregó a mí no son para que yo me vanaglorie, para ganar, hacer ganancias de ellos, para hacer mercadeo de aquello, de lo que el Señor me dio, sino que los dones son para el beneficio de la iglesia. Entonces, tú tienes algo dentro de ti. Tú tienes en ti un regalo de Dios que no fue dado para ti, sino que fue dado para el cuerpo de Cristo, para el beneficio del cuerpo. Pero que tú estás ignorando la existencia, la permanencia de ese don. Y Pablo desde el versículo 8 en adelante, de 1 Corintios 12, habla acerca de los dones espirituales, pero no quiero profundizar en cada uno de ellos ahora, sino que lo esencial que debemos saber y lo que quiero hablar hoy día es lo siguiente, es que cada don, diga conmigo, cada don viene acompañado de una función. Si hay un don, hay una función. Y cada función necesita de su don. No existe un don sin una función. Pastor, explíqueme esto. Esto es como el cuerpo humano. Tu cuerpo humano, nuestro cuerpo humano es multiorgánico. Multiorgánico. Están los pulmones, están los riñones, está el corazón, está el hígado, está el páncreas, está la piel, el órgano más grande del cuerpo humano, y no sé cuántos más órganos. Y cada órgano tiene su función específica y determinada. ¿Para qué? Para que el cuerpo humano pueda funcionar de manera correcta. Estamos acá, ¿cierto? Entonces, una vez a mí me dio una pataleta a los riñones, cólicos renales, cálculos renales. Horrible el dolor. Dice que está dentro de los 3 dolores más grandes que pueda existir en la vida de una persona. Usted se va a reír y puede decir, no, los hombres somos alaracos. Hay aquello. Entonces, cada órgano de nuestro cuerpo, imagínate, yo estaba allí en la clínica hospitalizado, haciéndome exámenes, y me dolía un órgano, por una pequeña, minúscula, milimétrica piedra en mi riñón, que había bajado por la uretra. Pero cómo mi riñón, mi órgano, mi riñón afectado, alteraba todo el funcionamiento de mi cuerpo. Como una minúscula parte o una parte aislada de mi cuerpo
me llevó a mí a estar todo un día hospitalizado en la clínica, sin poder moverme, sin poder comer, ¿m? Sin poder hacer nada durante todo un día. ¿M? Entonces, cada órgano de nuestro cuerpo humano es como un don en el cuerpo de Cristo. Tiene su función específica, tiene su función determinada. Amén. Mira, pon atención a esto. Diga conmigo, Dios me equipó de dones para el cuerpo, pero también yo soy un don para el cuerpo. ¿Mm? O sea, tú cumples una función específica para el cuerpo. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, son un don de Dios para su iglesia. Amén. Un regalo de Dios. Usted en este momento tiene enfrente suyo un regalo de Dios. Un pastor es un regalo de Dios. Diga conmigo, wow. Entonces, usted véanos a nosotros los pastores como un regalo de Dios. No simplifique, no cosifique los llamados ministerios, porque son un don. Tener un pastor, tener un apóstol, tener un profeta, un evangelista, un maestro enfrente suyo es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios es una expresión, es una manifestación de su gran, de su inmenso y de su inmerecido amor de parte de Él hacia nosotros. Entonces, cada don cumple su función específica y determinada en el cuerpo. Todo el propósito eterno de Dios se cumple por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Cristo necesita de su cuerpo y Cristo necesita de su iglesia. Cuando nosotros afrontamos la oposición de las tinieblas, ¿cuándo afrontamos en nuestras vidas la oposición del enemigo? Cuando adoptamos la posición de cuerpo. Cuando tenemos una posición individual, no tenemos la oposición de las tinieblas. Pero cuando nos disponemos para ser cuerpo, allí está manifiesta toda la oposición de Satanás. Cuando eres persona individual, el enemigo no tiene problemas contigo. Pero cuando eres cuerpo, el enemigo va a levantar todas sus potestades y sus huestes en contra de ti, para que tú no seas cuerpo. Porque individualmente no podemos cumplir el propósito de Dios, pero sí como cuerpo. El ataque del enemigo es para que tú no te congregues a nivel de cuerpo. Gracias por su amén. Entonces, cuando tú estás separado del cuerpo, no hay oposición, no hay luchas, no hay ataques. Pero la posición es hacia el cuerpo. ¿Por qué? Porque Satanás aborrece el cuerpo de Cristo. Y Satanás se opone al cuerpo de Cristo. Sería más fácil para nosotros ser una agrupación de personas. Y si fuéramos una agrupación de personas, hasta el mismo Satanás se congrega con nosotros. ¿Estamos acá? ¿Mm? Hasta el mismo Satanás te traería a la iglesia, a la congregación, a la denominación. Pero cuando eres cuerpo, cambia la cosa. Anote estas dos cosas.
Número 1, la asamblea. Y número 2, el cuerpo. Algunos definen la iglesia como la asamblea de hermanos. Pero la iglesia no es la asamblea de hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿En qué te congregas tú? ¿En la asamblea o en el cuerpo? ¿Mm? Hay denominaciones que nunca tocan el cuerpo. Hay gente que se congrega toda una vida, pero a nivel de asamblea. Nunca tocan la realidad del cuerpo. Hay iglesias multitudinarias y de gran renombre que solo llegan y solo alcanzan a ser una simple asamblea. Jamás logran ser cuerpo. Hay una gran diferencia entre congregarse en la asamblea y en el cuerpo. Tú puedes venir aquí. Aquí hoy día hay congregados dos tipos de personas. Gente que se congrega a nivel de asamblea y gente que se congrega a nivel de cuerpo. ¿A qué vienes tú? ¿A ser asamblea o ser cuerpo? Amén. Este lugar es una sede social. Y de vez en cuando yo he venido acá a las reuniones de todas las, te dije hace 2 meses atrás, entregaron en comodato a esta junta vecinal, esta sede. Y este lugar estaba repleto de gente. Y estaban las autoridades de gobierno acá. Yo estaba sentado acá en segunda fila. Estaba sentado atrás. Pero quien administra esto me dijo, venga pastor, siéntese acá. No es algo que yo ando buscando, de dicho sea de paso. Pero no hay diferencia entre aquella reunión con autoridades de la región, que gente que está en esta mañana en este lugar congregado a nivel de asamblea. Los que marcan la diferencia son los que se congregan a nivel de cuerpo. Entonces, usted tiene que venir a este lugar a congregarse discerniendo el cuerpo, no la asamblea. Yo vengo a ser cuerpo, no asamblea. Jesús murió en la cruz para establecer su cuerpo, no la asamblea, la reunión, la congregación de hermanos, el cuerpo. Hay iglesias o denominaciones numerosas que solo les alcanza para hacer asamblea. Amén. Mira el que está a tu lado y toca el que está a tu lado. Dile, ¿sabías que aunque tú lleves años en este lugar, aunque tú diezmes, aunque tú ofrendes, corres el riesgo de ser parte de la asamblea y no del cuerpo? Esto es terrible. No hay nada peor que invertir nuestra vida, nuestro tiempo valioso fuera del cuerpo. Solo lo que está a nivel de cuerpo es vital. Entonces, los dones que el Señor nos dio, los dones con el que el Señor nos dotó, son para el cuerpo, no para la asamblea. Diga amén o diga ay, ay, ay. Entonces, ¿qué debemos ser o qué debemos hacer para dejar de ser asamblea y ser cuerpo? Diga conmigo, debo funcionar en mi don. Porque el don es función. Entonces,
La iglesia es un cuerpo. Diga conmigo, la iglesia es un cuerpo. Es un organismo vivo, multiorgánico. ¿Mm? La iglesia es un cuerpo. Pero aquí tú puedes anotar la siguiente pregunta. ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es un vehículo por el cual, por medio del cual algo viaja o alguien viaja y cumple su propósito. Eso es un cuerpo. La iglesia es el vehículo. La iglesia es el medio por el cual la cabeza viaja y cumple su propósito. El cuerpo solo es útil si tiene una cabeza establecida, fija. Viste que encontraron en San Vicente de Tahuatahua una fosa común con cuerpos mutilados, descuartizados en su interior, del crimen organizado. Lo primero que te cortan cuando te descuartizan es la cabeza. ¿Mm? El cuerpo no puede estar lejos, separado de la cabeza. El cuerpo es el medio, es el vehículo. ¿Mm? De la cabeza. Usted llegó hoy día aquí porque un vehículo lo trajo. Cada día tu cuerpo, nuestro cuerpo, nos sirve como vehículo para que podamos cumplir un propósito, para ir a trabajar, para estudiar. Y también tu cuerpo es un vehículo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, la iglesia es el cuerpo y este cuerpo es el vehículo por el cual la cabeza se desplaza. Y esa cabeza no es nada más y nadie menos que Cristo. Ahora, el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su don. Y el objetivo de esos dones, de los muchos miembros, es que los miembros de este cuerpo maravilloso y glorioso desarrollen su función. Amén. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto tiene un problema. Y debemos detectar cuál era el problema de la iglesia de Corinto. Y Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, cuyo fundamento es el Señor, detectó cuál es el problema, la falencia de la iglesia. Y el problema de la iglesia de Corinto era que ellos estaban ignorando los dones. ¿Mm? Ignorar los dones sin importar cuáles o cuántos sean es terrible. Porque ignorar los dones es ignorar la función. O sea, ¿qué pasa cuando la iglesia ignora los dones? ¿Qué pasa cuando un órgano tuyo deja de funcionar? Ese órgano, ese don queda obsoleto. Pierde su función, pierde su capacidad, pierde su eficacia. ¿Qué pasa si tu corazón pierde su función? Tú te mueres. ¿Qué pasa si tus riñones, tu hígado pierden su función? Puedes morir. Estamos acá. Entonces, cuando tú dejas de funcionar en tu don, la iglesia pierde la funcionalidad. Y la iglesia pasa a ser un organismo obsoleto, muerto. Diga amén o diga ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia de Corintio? La iglesia de Corintio estaba quedando obsoleta. Podía haber mucha gente dentro, pero estaban ignorando los dones. Una iglesia sin función, sin propósito,
¿Mm? El otro día, ¿se le ha acabado la sal alguna vez en la casa? El otro día se nos acabó la sal. Habíamos ido al supermercado y siempre se te olvida algo y se nos olvidó comprar sal. Así que fui al negocio a la tienda de la esquina, para quienes me ven en Ecuador, y compré sal. ¿Mm? ¿Me da sal? Ok, compré sal, la eché en el salero y cuando quise salar, no salaba. ¿Te ha pasado? La sal ya no sale, no sirve para nada. ¿Mm? ¿De qué sirve la sal cuando la sal pierde su sabor? ¿Mm? ¿De qué sirve la iglesia en un lugar si no está cumpliendo su comisión? ¿De qué sirve tu vida en la iglesia si estás ignorando el don? ¿De qué nos sirve ser cristianos e ir a un lugar y congregarnos si no estamos funcionando en nuestro don y no estamos dando a conocer su voluntad? Iglesia, vamos a empezar a tener, vamos a tener que empezar a aprender a tener problemas con la sociedad, con el entorno, con el mundo, producto del don y producto de la función que Dios depositó en ti. Vas a tener que aprender a ser controversial, guste o no guste. Vas a tener que aprender a caer mal, a ser despreciado, a que ya pases a ser persona no grata, producto de la función del don. Vamos a tener que aprender y a comenzar a dejar de ser políticamente correcto. ¿Ves que cuando llega un político a un lugar saluda a todo el mundo? Y le cantan esa canción de los prisioneros, nunca quedan mal con nadie. ¿Mm? Porque sabe que cada tomada, apretón de mano, cada saludo, Mira, tú escuchas a un político. Ellos son correctos en su discurso. ¿Mm? Y tratan de no quedar mal con su electorado. El problema es que hemos sido hasta aquí demasiados políticamente correctos para con la gente del mundo. Y no nos ha interesado ser correctos y justos delante de Dios. Jesús le dijo hace 2000 años atrás a los escribas y fariseos, les dijo: hipócritas, porque diezmáis la ruda y el aceite, pero olvidáis la justicia de Dios y el amor. Estamos acá, iglesia. ¿De qué nos sirve ser cristianos si perdimos el sabor? Si perdimos la sazón. ¿De qué te sirve ir a una iglesia y no eres nada en función? Es lo mismo que la sal que pierde su sabor. Entonces hay muchas pseudas iglesias, hay muchos pseudos cristianos que perdieron su sabor, que no sirven para nada. Entonces Pablo dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque si ignoras el don, anulas la función. Entonces Pablo dice en el versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y Pablo dice una gran verdad. Y Pablo habla de que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os lleva a ídolos mudos. Y el punto aquí es que los ídolos mudos producen adoradores mudos. Pero el problema y el asunto es que al Dios que nosotros servimos y adoramos es un Dios vivo que nos lleva a vida. ¿Mm? Entonces, ninguno que haya recibido a Dios en su vida, ninguno que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador puede ser mudo, ni mucho menos quedarse callado. Porque la función principal de la vida es hablar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace una guagua cuando nace? Emite sonido, llora. Yo estuve presente en el parto de Benjamín y de Connie. ¿Cómo lloraban? ¿Mm? Es más, antiguamente, no sé si lo dicen, lo hacen ahora, pero le pegaron una palmada en el trasero para que la guagua llorara. Tiene que llorar. Tiene que emitir sonido. ¿Lo hacen obstetra? Sí, dice que sí. Sacó su primer bebé del vientre, con placenta de juguete. Pero lo hizo. Pero no lloró. No sé si me está entendiendo. Tú que el que está a su lado, dile, ¿sabes lo que pasa? Es que el diablo te quiere mudo. Te quiere calleuque, el loro. ¿Te acuerdas ese dibujo animado que veíamos cuando pequeño, hace muchos años? Cierra el pico enano. ¿Mm? Eso es lo que quiere el diablo. Te quiere silente. Que seas llevado, conducido a un ídolo mudo. Que tienen boca pero no hablan. No, a mí déjenme aquí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero que nadie sepa que soy cristiano. ¿Mm? ¿Mm? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que le damos mucho énfasis al pecado, a los apetitos de la carne, pero no le hacemos énfasis a guardar silencio como algo negativo. ¡Wow! Hemos llegado a una condición deplorable con nuestros hijos porque los padres hemos callado en casa. Entonces, ¿qué mejor? Es que preferimos callar, guardar silencio ante situaciones, circunstancias, porque nos da miedo el exponernos, el ser criticado, el que dirán, el que nos tilden de fanáticos, de religiosos, de canutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios es un Dios vivo. Y la palabra nos dice que el Señor es un Dios que habla. Lee Génesis 1. ¿Mm? Nuestra mejor manera de demostrar que estamos vivos es hablando. ¿Mm? No somos cristianos porque venimos a la iglesia. Como lo dije anteriormente, podemos estar participando de una simple asamblea y no del cuerpo. Y la gente va a saber de que somos miembros del cuerpo de Cristo por lo que hablamos. Los discípulos fueron descubiertos que habían estado con el maestro porque su manera de hablar los delataba. Tu hablar te tiene que delatar.
Y no debes tener miedo, no debes tener vergüenza. ¿Mm? Todo nuestro hablar, escucha bien, todo nuestro hablar debe ser parte de lo que Dios habla. Cristo debe ser lo que nosotros hablamos. No debemos hablar ni una otra cosa que no sea Cristo. ¿Saben lo que nos diferencia del mundo? Es que el mundo habla chismes. El mundo habla vanidades. Pero los hijos de Dios hablamos Cristo. ¿Mm? Entonces, toda la vida que recibimos de Dios está relacionado por cuánto hablamos. Pablo dijo a los corintios, creí, por lo cual hablé. La oposición del enemigo no viene por lo que callas. La oposición del enemigo viene cuando hablas. ¿Quieres saber cuántos están contigo y cuántos están contra ti? Abre tu boca. Porque cuando tu hablar va a delatar, va a manifestar los corazones. ¿Mm? Expones tus convicciones en una reunión familiar y verás cómo ligeritos se levantan contra ti, inapelablemente. Habla del señorío de Cristo, habla de la supremacía de Cristo en tus reuniones familiares y verás cómo luego comienzan a cancelarte de sus reuniones, de sus fiestas y de sus celebraciones sociales. ¿Mm? Entonces, cuando tú en tus reuniones sociales, familiares, comienzas a manifestar a Jesucristo, vas a ver cómo inmediatamente los enemigos de la cruz comienzan a levantarse. No, haz el ejercicio. No tengas miedo a exponerte. No tengas miedo al ridículo. No tengas miedo a que te tilden de fanático. No tienes que caerle bien al mundo. Tú vives para ser expresión y manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores. No me importa lo que piensa mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas, mis sobrinos, mis sobrinas, ni mis hijos. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. ¿Aló? ¿Mm? El diablo no tiene problemas contigo, pero sí con lo que dices. ¿Aló? El enemigo que porta a la gente no tiene problemas con tu persona, tiene problemas con lo que sale de tu boca. Entonces, socialmente todo está bien hasta que alguien decide hablar. ¿Aló? Entonces, hablamos mucho de manifestar a Cristo con lo que hacemos, pero, pero muy poco o nada hablamos de manifestar a Cristo con lo que hablamos. Y en el versículo 3 Pablo dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todo lo que tú hables, escúchame bien, todo lo que tú hables debe estar circunscrito a Cristo. Mira, escucha bien esto.
Con mi esposa somos pastores más de 24 años. ¿Mm? Más de 24 años. Benjamín y Connie nunca nos conocieron a nosotros en una vida civil. Siempre hemos sido pastores para ellos. Cuando nació Benjamín ya éramos pastores. ¿Mm? Para ellos no hemos sido otra cosa más que pastores. Cuando hay una reunión social y alguien dice que es abogado, que es doctor, que es ingeniero, que es arquitecto, que es psicólogo, wow. Pero cuando alguien dice que es pastor, allí están los problemas. Soy pastor. ¿Pastor? ¿Cómo así? ¿Y de qué vives? Nadie tiene problema con el doctor, con el ingeniero, el abogado, wow. ¿Ah? Todo allí es interesante. Así, pastor. Yo estoy seguro cómo se sienten mis hijos cuando dicen que sus padres somos pastores. ¿Pastor? ¿Eres hija, eres hijo de pastor? No cuestionan al doctor, no cuestionan al abogado, no cuestionan al psicólogo, no cuestionan al ingeniero, cuestionan al pastor. Yo soy pastor por más de 24 años. Y, y el 99,8% de mi familia desearía que yo fuera otra cosa menos pastor. Preferirían que yo volviera a tener que yo volviera al trabajo de aquella empresa donde trabajaba 80, 90 horas a la semana, antes que ser pastor. Te voy a decir algo fuerte. Yo tengo un tío que cambió su conducta conmigo y lo comprobé en estos días porque le rechacé una propuesta laboral. Me dejó de llamarme, y lo voy a decir, peladito, porque le rechacé una propuesta laboral. Ahora me dice, Jorge, porque soy pastor. Porque no cuestionan al ingeniero, al abogado, al arquitecto, pero sí al pastor. ¿Ah? Allí comienzan los problemas. Entonces, da testimonio de que eres hijo de Dios delante de tu familia. Sé fiel a tu convicción de Cristo. Predica a Cristo y verás cómo el enemigo se manifiesta. ¿Sabes qué es lo curioso de esto? Es que tú vas al doctor y le pagas para que te dé un diagnóstico y muchas veces negativo. Y tú no lo cuestionas. Si esto es lo curioso. Y tú no lo cuestionas. Y te manda de vuelta a la casa con el rabo entre medio de las piernas, ¿m? Triste porque te dio un diagnóstico y tú no lo cuestionas. Pero tienes enfrente a un pastor que te dice las verdades y tú inmediatamente lo cuestionas y manifiestas tu desacuerdo porque te expone a la verdad. Porque te dice lo que tienes y lo que necesitas para una vida mejor. Pero no cuestionas al psicólogo que te dice lo mal que está, no cuestionas al doctor, no cuestionas al ingeniero que te dice esta cosa se le va a venir abajo. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos la verdad nos exponemos todos. Porque la gente está más dispuesta a abrazar la mentira que a escuchar la verdad. Pero expónelos una hora a la verdad y verás cómo su vida es transformada. ¿Estamos acá? ¿Mm? Por eso no hablamos,
es mejor callar, es mejor mimetizarnos entre medios de la multitud del mundo. Por eso es mejor parecerse a ellos y callar. Y Pablo utiliza una palabra fuerte, la palabra anatema. Anatema es maldición. Porque cada vez que alguien no habla, cada vez que alguien calla, cada vez que alguien ignora el don, cada vez que alguien anula la función, es anatema, es maldición. ¿Aló? Cada vez que alguien no habla y anuncia a Cristo, cada vez que callamos la verdad, somos maldición. Entonces, la gente que ama y que adora verdaderamente a Cristo no calla. Cristo es la palabra de Dios y Cristo es lo que Dios habla. Porque el jefe te puede decir todas las cosas que te quiera decir y tú no puedes decirle lo que tú tienes. Entonces, cuando nosotros verdaderamente vivamos y verdaderamente disfrutemos a Dios, entonces emitiremos a Cristo con palabras. Amén. ¿Sabes por qué el mundo está como está? Porque los que tienen que hablar no hablan. Diga conmigo, ay, ay, ay. Qué fuerte. Hay muchas cosas en las que la iglesia ha callado. Hay muchas cosas en las que hemos preferido guardar silencio y mimetizarnos. Voy a exponer algo, deme solo 10 minutos más. Esta semana se decretó ley, eh, la ley Duque. ¿Ha oído hablar de la ley Duque? Duque es un perrito que murió en abril del 2014, del 2024. Un bulldog francés. Abril del 2024. Duque. ¿Y sabes quién es Duque? El perrito de José Antonio Neme. Se me había olvidado ese dato. La ley Duque. ¿Y qué dice la ley Duque? O sea, muere el perrito de un homosexual. Yo sé que es fuerte, pero no podemos callar la verdad. Y en un año y medio se promulga una ley de que los dueños del perrito pueden tomarse una licencia de un día. Pero se demoraron 40 años los mismos políticos en pagarle una deuda histórica a los profesores. Hay algo que está mal. 40 años, y se la pagaron hace 2 semanas atrás, 40 años en pagarle una deuda histórica a los profesores. En el Congreso a mi hermano Moisés lleva por 3 meses suspendida una operación porque el Hospital Regional de Concepción no tiene presupuesto. Al padre de la hermana Jessica Jerez, que tiene un cáncer a la piel, le suspendieron la operación porque el Hospital Higueras no tiene presupuesto. Porque los señores del Senado no son capaces de promulgar leyes presupuestarias que beneficien al pueblo. Hay leyes de educación que llevan décadas estancadas en el Congreso. Leyes de seguridad, pensiones de jubilados que llevan décadas estancadas en el Congreso. Pero perdóname que sea tan tajante, tan enfático, pero muere el perrito de un homosexual y en tiempo récord
aprueban una ley. Yo tengo perro, lo quiero, lo amo. El problema es lo que se viene. Ese es el problema. Estamos en la punta del iceberg. Yo tengo al Toby, comida todos los días, pero ¿sabes cuál es el tema? No, que mi perrito me quiere, me ama, me recibe todos los días, me mueve la colita, me recibe feliz, contento. No, lo que él quiere es que le des comida, que lo saques a pasear, pero déjaselo encargado un mes a la vecina, un mes, que la vecina, que el vecino le dé comida y se va a ir donde la vecina. Dile a la vecina que te lo saque a pasear un mes, se va a ir con la vecina. Porque mi perro se demoró 6 meses, que cada vez que le abría el portón tenía que rogarle que volviera a la casa. ¿Sabes cuándo dejó de escaparse? Cuando entendió de que en la casa había comida. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero creí, por lo cual hablé. La iglesia no puede callar. Y tenemos que ser expuestos a la verdad, aunque la verdad duele. ¿Y sabes por qué duele? Porque la palabra es un cuchillo que te circuncida. La palabra es una espada afilada que te circuncida. Saca tu carne, saca lo mal que está en nosotros. Si tú crees que a mí no me duele, a mí me duele. Porque el primer circuncidado y cortado soy yo, el hablarte estas cosas, porque también me tocan a mí. Porque te conozco, te tengo cariño, porque también tengo un temor del Señor. Porque también tengo miedo al rechazo, al ser despreciado, al que no me inviten más. Pero si me callo, puedo ser considerado anatema, un maldito. No sé si usted puede decir amén o ay, ay, ay. Es fuerte, sí, es fuerte. Pero no podemos escapar de esta salvación tan grande. No, la verdad no puede ser callada. Cristo no puede ser silenciado. El don que el Señor nos dio no puede ser anulado. ¿Mm? Jesús fue juzgado y condenado no por venir como hijo de Dios. ¿Sabes por qué fue juzgado y condenado? Por decir que era hijo de Dios. Eso fue lo que lo condenó. Poncio Pilato le dijo, tú eres que eres hijo de Dios, ¿tú lo dices? ¿Mm? Entonces, Dios es tan maravilloso, nos ama tanto, que nos expone a la verdad para no dejarnos tal y como estamos, para que seamos transformados, para que seamos liberados, para que seamos llenos de su vida, para que seamos expresión y manifestación de su amor. Y no te resistas a la verdad de Dios. No te resistas a la palabra de Dios. No te resistas a que esa palabra trabaje en ti. Y si vamos a ser expuestos, ¿sabes qué? No hay nada mejor que ser expuesto. No hay nada mejor que ser descubierto a la verdad. Porque cuando eres descubierto, cuando eres expuesto a la verdad, eres liberado, eres liberada. Y caminas por la vida sin ese peso.
y puedes sentirte en libertad, puedes sentirte aceptada, aceptado. De repente nos da miedo de que, ay, que estoy en pecado, ojalá nadie sepa. Ojalá viniera alguien del Señor y nos diga qué pecado tenemos, ¿para qué? Para que seamos salvos de verdad. Ojalá alguien nos diga, oye, ¿sabes que tienes lujuria por luchas con la pornografía? ¿Sabes que eres un ladrón, eres una ladrona, un mentiroso, una mentirosa? Para que nos volvamos de nuestro mal camino y podamos ser partícipes de la vida eterna y disfrutarlo y vivirlo a Él. Qué tremendo. Pero estamos más dispuestos, iglesia, a abrazar la mentira. Estamos más dispuestos a vivir en una mentira que vivir en la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra dice, el celo de tu casa me consume. El celo. ¿Mm? No tengan miedo de hablar. No tengamos miedo de ser expuestos a la verdad. Porque la verdad nos va a sanar, nos va a liberar, nos va a hacer disfrutar. Yo, yo hubiese dado mi vida porque desde pequeño me hubiesen expuesto a la verdad. Me hubiese ahorrado tantos años de dar vuelta en el desierto, de cometer errores, de caerme, de levantar y de fracasar. Yo ya no me puedo callar de aquello en lo que Dios no se calla y no se cansa. Hay cosas que no están bien en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, en la iglesia, en el mundo. Y no soy yo ni no somos nosotros para cambiarlas. Pero si no hablamos, somos anatema. Qué tremendo. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, procurad las funciones del Espíritu y no las ignoréis. Pero sobre todo, que profeticéis. Hay un sinnúmero de dones. Pablo en 1 Corintios 12 enumera 9 dones. Hay un sinnúmero de dones, 1 Corintios 14:1. Pero hay un don prominente. ¿Y cuál es ese don prominente? Pablo lo dice, seguid el amor, procurad los dones, pero sobre todo, ¿qué dice? ¿Cómo? Profetiza. ¿Qué dice sobre todo? Sobre todo habla fe. Sobre todo habla lo de Dios. Sobre todo habla Cristo. Sobre todo profetiza. Esto no tiene que ver con predecir el futuro. Sobre todo habla verdad. Este es el don prominente. ¿Por qué la iglesia está anulada y cancelada? Porque la iglesia no profetiza. Porque se ocultó la verdad. Porque la simiente serpentina de Génesis viene propagándose. La verdad, la mentira disfrazada como verdad.
la simiente serpentina, el engaño de Satanás que viene propagándose desde Génesis 3 hasta ahora. Porque los hombres y las mujeres de Dios han anulado el hablar por Cristo. Entonces debemos comprender que la iglesia es edificada y la iglesia es aumentada por nuestro hablar por fe. Yo no hablo para producirte una herida que te haga sangrar y morir a Cristo, sino que son cuchillos que dividen la carne del espíritu. Escucha, a lo mejor tú sientes que te incomprenden, pero no. Cuando tú tienes un tumor cancerígeno, el cirujano toma el bisturí más afilado y te provoca una herida profunda. Te duele, te sangra y te toma tiempo recuperarte. Pero te extirpan el tumor y te salva la vida. Amén. Amado, si nosotros pudiésemos oír con los oídos del Señor, si pudiésemos ver con los ojos del Espíritu, la cirugía que el Señor nos está haciendo por medio de estas palabras, cómo la palabra del Señor nos tiene que penetrar como cuchillo y separar la carne buena, bueno, aunque no hay carne buena, pero separar el tejido bueno, el tejido sano con el tejido cancerígeno. Porque si no, ese cáncer se propaga a todo tu sistema. Y luego ya no es un órgano inutilizado, es todo tu sistema. Amén. Pon su mano acá y diga conmigo, ten misericordia, Señor. Yo llego a esta instancia donde ya no tengo palabras, donde solo tiene que ser Dios, donde la palabra del Espíritu. A Jesús le dijeron los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la soportará? Pero estaban frente al dador de la vida, al Salvador del mundo, al que iba a resucitar de los muertos al tercer día. Cuando no hablamos la verdad, la iglesia es atrofiada, las vidas son atrofiadas y las vidas son abortadas. Yo como pastor no puedo ser un anatema y transar la verdad, sino que la palabra es ese bisturí que corta, que divide, que separa, pero que deja lo sano, deja lo que es vida. Amén. Si usted puede ponerse de pie e ir donde alguien, abrazar a alguien. Si usted cree que a mí no me ha llegado la palabra, me ha llegado. Si cree que para mí no es fuerte, es fuerte. Si cree que para mí no me provoca una circuncisión, un dolor, lo es. Póngase de pie, vaya donde alguien. Porque el mismo Dios el mismo Cristo que fue crucificado, resucitó de entre los muertos.
para vida eterna. Padre, te damos gracias. Vamos, vaya donde alguien. Te damos gracias esta mañana porque tú has hablado con veracidad. Tu palabra nos dice: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero tú no nos quieres muertos, tú nos quieres vivos, Señor, para ti. Disfrutando tu vida, disfrutando tu palabra, Señor. Yo no sé lo que tú quieres hacer, lo que tú vas a hacer, pero lo que vas a hacer, hazlo, Señor. En nosotros, en el nombre de Jesús. Y yo he predicado la palabra que tú me diste que predicara. No es mi intención dañar, herir, desnostar. Pero tu querer y tu sentir es que seamos llevados a tu verdad, Señor. Somos confrontados a tu verdad, confrontados a tu palabra, confrontados a tu realidad, Señor, para que tú seas el todo y en todo, Señor. A veces como predicadores vamos a ser incomprendidos, producto de la verdad, producto de la vida, porque esta es una vida que no es de vida a vida, es de muerte a vida. Y como tú dijiste, las palabras que os he hablado son cuchillos, son una espada afilada que penetra, que discierne, que aparta la carne del espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo consuele, que tu Espíritu Santo dé vida, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos conforte, porque después de esta muerte hay una vida en resurrección, una vida indestructible, Señor. Nuestra mente natural no logra entender las cosas del Espíritu. Tú le dijiste a tus discípulos: donde yo voy, no me podéis seguir ahora, pero me seguirás después. Hay cosas que hoy no comprendemos, que no entendemos. Hay cosas que hoy, Señor, juzgamos con nuestra mente natural. Pero mañana, Señor, podremos estar en el nivel de entendimiento al que tú nos quieres llevar, Señor. Que nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, Señor, sea cancelada cada día más para que tú seas más en nosotros, Señor. Yo los bendigo, los amo, no saben cuánto amor del Señor hay en mi espíritu, en mi corazón, por ustedes, hacia ustedes. Pero estamos acá para bendecirte, para promoverte a vida, para que Dios, cuando venga por la iglesia, seamos arrebatados juntamente con Él. El día y la hora no la sabemos. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Hace 2000 años atrás dijo: he aquí yo vengo pronto. Su palabra. Eso fue hace 2000 años. Quiere decir que estamos, lo más probable, en el último minuto, en el último segundo, del último minuto, de la última hora, de que el Señor venga por nosotros y nos arrebate a Él. Entonces, si verdaderamente somos cuerpo, seremos llevados a Él. Si no, otro gallo cantará. Amén. Nos vemos mañana, 6:30 de la mañana. Bendiciones. Atrás hay cafecito, hay agüita. Tenemos discipulado también mañana a las 8, a las 20 horas, a las 6 de la tarde, hora internacional.